al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 49. Cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor. Muy bonito servicio el del viernes pasado, ¿verdad? Mucha gente, personas nuevas que nos visitaron, algunas aceptaron a Jesucristo, ¿verdad? Pero ya el viernes ya pasó. Ahora es domingo, hermanos, hermanas, y otra vez es el día más grande para el cristiano. Es el día más grande, más grande. La gente dice la Semana Mayor, la Semana Santa. Para nosotros de esa semana, el día más grande es el domingo. Amén. Amén. Dígalo con gozo, amén. Amén. Amén, es el más grande, hermano. Téngalo en su mente y en su corazón, que hoy es el día más grande. Y que si un día vamos a faltar a la iglesia, no debería ser este día, hermano, el domingo de resurrección. Amén. Dice Evangelio, no lo creyeron muchos, pero yo sí lo creo así. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 36, dice la palabra de Dios en voz alta. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Padre, gracias, Señor, por este gran día, Señor. Gracias porque nos permite vivirlo. Y nos permite estar unidos como iglesia, como un cuerpo en Cristo, celebrando la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Padre, gracias, Señor, por darnos la vida, tanto la vida eterna como la vida física, para poder conmemorar, Señor, para poder recordar, Señor, ¿verdad? Ese gran evento, Señor, histórico, Señor. Esa acción tan maravillosa tuya, Padre, a levantar a Jesucristo de entre los muertos con tu poder. Porque sabemos, Señor, que por esta causa, Señor, un día nosotros también vamos a ser levantados con ese poder de entre los muertos. Tú tienes un tiempo, Señor, ya indicado. Sabemos que no está muy lejos, pero, Señor, nosotros estamos acá esta mañana queriendo escuchar tu palabra, queriendo ser animados más y más por ella, y, Padre, seguir adelante sabiendo que tenemos a un Cristo vivo, un Cristo poderoso que la tumba no pudo retenerlo. Bendice a tu pueblo, Señor, que está acá, y yo sé que vienen algunos en caminos. Tráelos con bien, Padre, y ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser influenciados por las corrientes satánicas que mueve al mundo sin Cristo y aún que otro hijo tuyo, Padre. Ayúdanos, Padre, a pararnos firmes, Señor, en lo que hemos creído, Señor, y adorarte solamente a ti, y no dar ninguna oportunidad, Señor,
para esa influencia, Padre, entre en nosotros, en nuestros hogares y en la iglesia. Bendícenos porque lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Pues bien, hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. No lo celebramos de una manera religiosa, ni lo hacemos de una manera social. Lo estamos haciendo de una manera bíblica, de una manera espiritual. La resurrección del Hijo de Dios ha sido un hecho no solamente histórico, sino también un acontecimiento real, un acontecimiento verdadero y un acontecimiento único. Muchas personas miraron a Jesús resucitado, hermano, hermana. Algunos lo vieron el mismo día en que resucitó, otros lo miraron después. Fue visto por María Magdalena. El evangelista San Juan nos lo enseña en el capítulo 20. Si es rápido para la Biblia, vaya allá. Si no, escriba los textos y después los lee en casa. Pero en San Juan capítulo 20, versículo 1 dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Vaya hasta el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Ven? Lo miró una mujer, María Magdalena. Lo miraron los discípulos camino a Emaús. Escribe ese texto, Lucas capítulo 24, desde el 13 hasta el 35. Usted lo lee en casa porque es bastante extenso. Pero vemos acá que iban dos personas caminando y Jesús se pone a la par o al lado de ellos y platican y le van diciendo a su maestro, ¿verdad? Ya hace días que, ¿verdad? Ya hace 3 días y no sucede lo que él prometió. Y iba caminando Jesús con ellos cuando el 24-25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues quedándose con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Ve? Aquí a un grupo de personas, ¿verdad? O más bien a 2 personas se les apareció. Fue visto por Pedro, hermanos. Ahí mismo en Lucas 24, 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y se ha aparecido ¿a quién? A Simón Pedro. Y
el apóstol Pablo lo muestra en 1 Corintios 15, versículo 5, que también se le apareció, dice, se le apareció a Pedro, y luego se menciona a él, pero estamos hablando de acá, del día en que resucitó de entre los muertos. Después, hermano, dice la Escritura que lo vieron los 11 discípulos. Los 11 discípulos lo vieron. Eso lo presenta de una manera más abierta el evangelista Marcos en el capítulo 16. Vaya conmigo si quiere a Marcos 16. O si no, escríbalo, del 9 al 14. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 ¿qué? 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, o sea, los de Maús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, se le apareció a una persona incrédula, o sea, no creía todavía. ¿Cómo se llama? Tomás. Tomás, en Juan 20, ¿verdad? También lo puede encontrar, 24 al 29. Ahí le dice: mira, Tomás, mira mis manos, mírame, cree y no seas incrédulo. ¿Se acuerdan de esa? Y entonces sí, este Tomásito, entonces sí, Señor mío, Dios ¿qué? Dios mío. Y dice también la Escritura en 1 Corintios 15, 6, que muchas personas fueron testigos de su resurrección, hermano. Entonces no hay duda que Jesucristo resucitó, hermano. No solamente lo creemos porque la Biblia dice, sino porque personas lo miraron resucitado, hermano. Entonces es una evidencia grande. Hermanos, la tumba vacía. Y muchos testigos oculares dan testimonio de la resurrección de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, hermano, del Hijo de Dios. Y hermano, no solamente se les apareció, no solamente lo miraron, sino que el Señor Jesucristo comió con ellos, ¿verdad? De una manera corporal, así como usted me ve a mí, yo lo veo a usted, así miraron al Señor Jesús. Ellos creían que era un espíritu, ¿se acuerdan? En otra parte de Marcos, cuando él se le apareció, creo que Marcos capítulo 6, dice que creían que era un fantasma cuando iba caminando sobre el mar. Es lo mismo, un espíritu, creían que eso era, ¿verdad? Y ellos estaban asustados. Pero fíjense bien, hermano, que la Escritura nos dice que se sentó a comer con ellos. Por ejemplo, déjenme leer el texto aquí el 24, de aquí donde estamos en Lucas. Miren lo que dice en el 24:41. Dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hermano, ¿qué más pruebas la gente quiere tener para creer que Cristo está vivo? Porque hay gente que no cree, hay gente que duda, hay gente que lo ha negado. Es más, hay personas que dicen que los mismos discípulos le pagaron a gente para que se llevaran del sepulcro, ¿verdad? O sea, más bien de donde estaba él, ¿verdad? Su cuerpo, y se lo llevaran, se lo robaran. No, Jesucristo está vivo, hermano. Mire, hermano, yo no sé si usted verdaderamente cree que se levantó Jesús de los muertos. Pero si hay alguna pequeña duda, sáquela de su corazón, porque eso no le ayuda. Eso le impide creer en el poder de Dios, hermano. Eso le impide creer que el Señor es soberano sobre todas las cosas. Mire, Jesucristo es Dios.
Y sí, la Escritura dice que el Padre con su poder lo levantó entre los muertos. Pero Él es Dios y se levantó entre los muertos, hermano. Entonces nosotros debemos de creer que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ya no está colgado, que Jesucristo no está ni siquiera en un panteón, en un cementerio, en una tumba. Jesús está vivo, Jesús mora en ti, Jesús está aquí, Jesús está en todas partes, porque Jesucristo es Dios, hermanos. Ahora, fíjese bien lo que vamos a ver, dos cosas aquí. Primero, en la resurrección, la pregunta que vamos a responder es: ¿a quién se le apareció? Y sí he mencionado varias personas, pero mire, se le apareció a personas que lo habían abandonado. ¿Se da cuenta? Mire, estos discípulos eran indignos de tal privilegio, porque lo habían abandonado cuando más los necesitaba. Amén. Piense, no merecían que Cristo se les apareciera a ellos, pero todo se tenía que cumplir, hermano. Toda la Escritura se cumple. Él les había dicho que lo iban a ver después, y Él tenía que cumplir todo eso, porque si Él no cumplía, pues dejaba de ser Dios. Las Escrituras entonces sí no podríamos confiar en ellas, hermano. Pero Él se apareció a personas indignas, lo habían abandonado. Dice el evangelista Marcos en el capítulo 14, ¿verdad? Si quiere, pues acompañarme allá. Pero en Marcos 14, en el versículo 47, después de que habían dicho, en verdad, en el 31, mas Él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo que le iban a dejar. 47, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo? ¿Contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sin embargo, Dios se le apareció a gente que lo había abandonado, hermano. Eran indignos. Y hermano, hace muchos años la gente abandonó a Jesús. La iglesia primitiva comenzó bien, pero empezaron a meterse tradiciones de hombres, empezaron a meterse ordenanzas religiosas, y empezaron a abandonar las cosas del Señor, hermano. Y entre esa gente, entre esas tradiciones, estábamos nosotros, porque así fuimos enseñados. Mas el Señor Jesucristo, en su gracia y en su misericordia, hermano, ahora mora en nosotros. Amén. Nosotros no lo hemos visto, ni lo hemos visto pues corporalmente, pero espiritualmente lo hemos visto. Amén. Amén. Sobre todo lo hemos visto trabajando en nuestras vidas, hermano. Porque ya no somos los mismos de antes. Algunos borrachos, alcohólicos, drogadictos, ¿verdad? Quizás homosexuales, quizás lesbianas, quizás yo no sé. Pero el Señor salva a todos. Porque a Él no le importa quién sea el hombre, ni lo que haga, ni qué pecado tenga. El Señor Jesucristo ama al hombre. Ama a su creación, a su máxima creación, a la corona de su creación, que es el hombre. Y si el mundo y quizás cristianos vemos a personas, ¿verdad?, que como yo, las que yo he mencionado, y las vemos de lejos y las criticamos, pero hermano, ¿por qué no les hablamos el Evangelio? ¿Quién era María Magdalena? ¿Le había sacado cuántos demonios? Había otra mujer ahí también, ¿dónde estaba? Que le acusaron de tener 7 hombres, no sé cuántos hombres. ¿Se acuerdan? Y no la condenó, no la juzgó. Le dijo: vete
y no peques más. ¿Sí o no, hermanos? Ellos también necesitan ver al Cristo resucitado en sus vidas. Pero muchas veces los cristianos, no, yo ya estoy bien, ya me salvó, tengo vida eterna. Y se olvidan del mundo, hermano. Y Cristo no se ha olvidado del mundo. Los que estuvimos aquí escuchando las 7 palabras, hermano, de alguna manera hemos visto que el Señor no se ha olvidado del mundo. Por eso digo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la gente sin Cristo, movido por las tradiciones, por las religiones, no saben lo que hacen. Usted y yo estábamos ahí, hermano, hermana. Nos hemos dado cuenta de ello porque aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo llegó a nosotros y ahora podemos ver con claridad, hermanos. No solamente que Cristo está vivo, la gente todavía lo tiene colgado. Otra gente todavía, para ellos todavía está allí abajo. Así viven. No entienden el mensaje. No merecíamos nosotros la salvación, pero sin embargo el Señor nos ha salvado. ¿Ven? Seguimos tradiciones y tradiciones y tradiciones, abandonando todo lo que es de Dios, todo lo que es de Cristo. ¿Ven? Después que vamos a seguir con Romanos, y vamos a ver ahí en Romanos capítulo 1 que Dios los abandonó, los dejó que hicieran sus propias cosas, sus propias maldades. Mas sin embargo Dios quiere salvar a esta gente. ¿Y nos quiere usar a quién? A nosotros, hermano. A nosotros. Además, el Señor se le apareció a personas con miedo, con temor humano. Dice la Escritura, aquí en el versículo 36 de Lucas 24, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que era un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cómo estaban ellos? ¿No tenían miedo? ¿No tenían temor? Sí, hermano, tenían miedo. En Juan capítulo 20... el evangelista dice en el versículo 19, Juan 20, 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando ya las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban encerrados por miedo a la gente, miedo a las personas. Su maestro ya no estaba con ellos, hermano. Entonces tuvieron miedo. Ellos habían visto milagros, habían visto grandes manifestaciones del poder de Jesús, ¿verdad? Sus propios ojos habían sido testigos de ellos. Pero ahora estaban con miedo, estaban atemorizados, hermanos. Y se les apareció y les dijo, paz a vosotros, o sea, shalom. La paz con vosotros. Y mire, hermano, ¿cierto o no es cierto? Que antes de tener a Jesucristo en nuestro corazón, o como Salvador, ¿le teníamos miedo a la muerte? Sí. Pues ya no debería tener miedo usted a la muerte, si es cristiano, si conoce al Señor Jesús. Amén. Sí, hay un temor humano, pero no ese miedo de ¿y a dónde voy si me muero? Porque usted sabe que va a ir ¿a dónde? Al cielo, hermano, hermana. No hay otro lugar para el cristiano va al cielo, no va al infierno ya. Esa fue la promesa que le dio aquel hombre, aquel ladrón, aquel malhechor. ¿Sí o no? Y le dijo, ahora mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Y allá está ese hombre. ¿O no es cierto? Y hay cristianos que tienen miedo. Pero usted no, ¿verdad, hermano, hermana? No. Usted no tiene miedo a la muerte, ¿verdad? No. Un pequeño movimiento, no, hombre, no hay a dónde esconderse. Después de una noche de oración, sale fuera y empieza el temblor y de rodillas. ¿Sí o no? Y luego cantamos que aunque la tierra tiemble tenemos que adorar.
¿O no es cierto, hermano, hermana? Es que es un temor humano. Pero ese temor humano lo echa afuera el Señor Jesucristo, hermano. Por eso les digo, paz a vosotros, aquí estoy. Y hermano, Cristo está donde quiera que usted esté. Amén. Por eso, hermano, estos hombres tenían miedo hasta la gente. Y hay cristianos que tienen miedo a evangelizar a las personas. No es ni vergüenza, sino les tienen temor, les tienen miedo. ¿Qué me van a decir? Me van a acusar, mis familiares, ¿qué van a decir? No importa lo que digan sus familiares, la Biblia dice que los primeros enemigos, y es más, los más fuertes son los de la propia casa. ¿O no es cierto, hermano, hermana? ¿Y aceptaste a Cristo? No le vayas a decir a tus familiares porque, así te van a poner. Pues no importa cómo nos pongan, hermano, no nos debemos de avergonzar ni tener miedo. No, hermanos, no, porque hoy hemos conocido la verdad. Amén. Fíjese bien que se le apareció a personas que manifestaban incredulidad. Ya les había dicho que se iba a levantar, todo lo que iba a suceder, ya les había advertido, ya les había dicho, mas ellos no creían al verlo todavía resucitado. Mira, ahí en Lucas 24:39. Mira mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo ¿qué? Que yo tengo. Mira, tócale, dice, mira, no crees, mira, toca mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Porque él, como Dios, y mirando su actitud de miedo y de temor, sabía que había cierta incredulidad en ellos. Piense. Y luego dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados. Y estaban maravillados. Le dijo, ¿tenéis algo de comer? Y mire, vaya conmigo a Juan 20. Ahora sí vamos a ver a Tomasito. Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Todavía quería Tomás, quería ver, quiero ver. Y hay cristianos que usan eso. No, pues yo como Tomás. Esa expresión ya debería de salir de nuestro corazón y de nuestros labios, hermano. O a menos que usted no haya visto al Cristo resucitado trabajar en su vida. Amén. Porque traemos expresiones del mundo al cristianismo todavía. ¿Sí o no, hermano, hermana? Sí. Piense, deberíamos de ir haciendo esas palabras. Y luego después, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. ¿Sabría el Señor que estaba Tomás ahí? Sí. ¿Sabría o escucharía lo que Tomás dijo? Sí. Jesucristo es Dios. Sabía que estaba Tomás. Dice, pues voy a ir ahora que está Tomás ahí. Llegó Jesús, estando las puertas ¿cómo? Cerradas. Seguían con las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Las cosas que Tomás quería hacer, le dijo Jesús que hiciera. No te verá, haz esto y esto. Casi le está diciendo, lo que tú querías hacer, aquí estoy. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuánta gente no le habla a uno afuera y les dice del infierno? Les habla del cielo. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Tú ya has ido allá? ¿Quién ha venido de allá? Incrédulo. Quizás nosotros fuimos unos de ellos.
Bien incrédulos. Le hablamos a la gente, nos hablaban a nosotros que la salvación era por fe y no por obras. No, no es cierto. ¿Y cuándo nos dimos cuenta? Hasta que aceptamos a Jesucristo, hermano. Hasta que el Espíritu Santo vino a nosotros y nos hizo entender la palabra de Dios y conocer ese acto maravilloso de que es por fe la salvación del hombre. Y que verdaderamente hay un infierno y hay un cielo. Amén. Y no nada más eso, hermano. Que usted y el que está aquí, el Señor nos cambió la vida al momento de nuestra salvación. ¿Íbamos a dónde? Al infierno. Pero en ese acto de fe, en esos segundos, si quiere ponerle así, el Señor dice, ¡uy! Y ahora al cielo, hermano. Yo lo creo, hermano. ¿Tú lo crees? Pues vive con ese pensamiento, hermano, que esto que está ahorita aquí, si es sufrimiento, cualquier cosa, si es dolor, se va a terminar. Y te está esperando un lugar eterno para toda la vida, hermano. Éramos incrédulos, pero ahora somos creyentes en Jesucristo, hermano. Amén. Éramos personas que no creíamos a lo que nos decía la gente, nos burlábamos de ello, que no es cierto. Jesús ya les había dicho de su crucifixión a esta gente. Ya les había anunciado su muerte, su sepultura, y también les había dicho que se iba a levantar al tercer día entre los muertos. Mire, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 32. Dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Los voy a esperar porque quiero que todos lean este pasaje. Búsquenlo. Si no encuentra a Marcos y ya tiene tiempo en Cristo, qué vergüenza. Amén. Si es nuevo está bien. Pero si ya es veterano, ya tiene tiempo en Jesucristo, ya anda buscando Marcos en el Antiguo Testamento, no, pues ¿qué pasó? Y si no la encuentra, pues hágase que ya la encontró, porque no me voy a estar todo el día también aquí. Y como que está leyendo también. 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Fíjese bien, ¿cómo iban? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, miró cómo iban. Les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. No habían escuchado eso. Mas sin embargo, no creían. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gente afuera no se le habla el Evangelio? Se le explica y aún así siguen incrédulos, no quieren creer. No, es que mi religión. Y empiezan a mencionar nombres de sus religiones. Amén. Cuando las religiones no salvan. No es creer en una religión. No es creer en un pastor, no es creer en un sacerdote, no es creer en una persona simplemente que lleva una congregación, un anciano, como en algunas religiones tienen, o sectas. Es creer en Jesucristo, hermanos. Es la fe en Jesucristo, no es conocer la Escritura, porque mucha gente conoce la Escritura y no es salva. Hay mucha gente que sus almas se están quemando en el infierno y conocían mucha Escritura, pero nunca abrieron su corazón por fe a Jesucristo. Y gente ignorante como usted y como yo, que algunos quizás dos o tres años en la escuela primaria, pero salvos por la gracia de Dios. ¿Sí o no, hermano, hermana? Piense, quizás sin dinero, pobres, ¿verdad? Con un nivel económico abajo, pero con una fe en Jesucristo, hermano.
Amén, hermanos. Piense esto. Sin embargo, dice Lucas, no creyeron, no, por lo menos nos dice el texto que dudaban que fuera el maestro. Pues decía, mira, tócale, mira, soy yo. ¿O no es cierto? Y muchas veces la gente decía, a ver, Señor, si existes, manifiéstate aquí. Hermano, Cristo está vivo. Señor, si estás vivo, a ver, ¿dónde? No lo vas a ver. Tú tienes que creer. Como lo que dijo el hermano el viernes. ¿Y se acuerda que dijo? No dude que Cristo le ama. Él nos ama. Pues no dude nunca que Cristo está vivo y que está con usted. Hermano, Señor, pues no, que tú existes. ¿Dónde estás? Hermano, usted ya no lo va a ver como lo miraron los discípulos con carne y huesito. Usted tiene que creer que Cristo está donde usted está. Pues ¿qué no lo tiene en su corazón? ¿Dónde está Cristo? En mi corazón. Entonces, ¿por qué dice dónde está Cristo? Hasta a veces preguntamos cosas que ya, como llega uno a la casa, ¿ya llegaste? Oh, pues. ¿Sí? O llegan los hijos o llega la esposa a la casa, ¿ya llegaste? Los machotes, los hombres ahí ya llegaste, los inteligentes, los sabios. ¿Sí o no? ¿Cuántos somos así? Yo creo que la mayoría. A ver, ¿cuántos? No tenga miedo, levantar la mano. Los demás no. Luego me dicen el secreto ese, ¿ok? Hermano, ¿a quién se le apareció? A personas que lo habían abandonado, a personas que tenían un miedo humano, a personas que manifestaban incredulidad. ¿Cuál fue el mensaje de su aparición? Fue un mensaje de paz. Amén. Fue un mensaje de paz. Los discípulos se habían quedado sin su maestro, estaban solos. Tenían miedo a los judíos, ya miramos en Juan, ¿verdad? 20:19, aquellos religiosos. Quizás dudaban que Jesús cumpliese el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Porque según estos de Maús, en el Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, que se había muerto, que lo habían matado, lo habían sepultado, y no lo hemos visto todavía, y ahí va con ellos. ¿Se da cuenta? Pero fíjese que el 36, ¿qué le dice? De Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, ¿qué? ¿Paz a quién? Paz a vosotros. Amén. Allá en Juan 20, cuando se aparece, cuando estaba Tomás ahí, 2 veces le dice, paz a vosotros. Y hermanos, esa aparición de Jesús estaba quitando el miedo, estaba quitando el temor humano a sus amados discípulos. Por eso les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y hermano, cuando Cristo vino a tu corazón, vino a mi corazón, nos dio un mensaje de paz. Amén. Primeramente, paz con Dios. Porque estamos enemistados con Dios a causa de nuestros pecados, hermano, hermana. Y dice Romanos 5:1, que un día el hermano lo predicó acá, ¿sí se acuerda? Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz no viene a través de una religión, hermano. La paz no viene a través de guardando ritos y mandamientos de los seres humanos. La paz no la da una iglesia, no lo da un hombre, no lo da una mujer. Hermano, hermana, no se me ofendan ni los que van a escuchar esto, pero la paz no la da María, no la da Pablo, no la da Pedro, no la da Pío 23, no la da el Che, ¿cómo se llama este? Pancho, no la da Francisco. Y sale ahí con mensajes de paz. Pero todas estas gentes que mencioné y toda la gente religiosa, si quiere paz, la verdadera paz, solamente Jesucristo se la da.
Mira, hermano, ve conmigo a la Biblia, no tenga miedo, hermano. Si nos van a meter a la cárcel o al bote, como decimos, que sea por una causa justa, por Jesucristo. Y si lo meten ahí hay más personas a quien predicarles. Amén. Como Pablo. ¿Quién quiere ser como Pablo? Nadie, ¿verdad? Mira Juan 14, 27. John 14:27. Todavía no viene el hermano Moreno, ¿verdad? Que andan en un barco todavía. Juan 14:27. Y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Ni tenga miedo. ¿Cómo la da el mundo? Para tener paz tiene que tener dinerito. Para tener paz tiene que estar sano físicamente. ¿Sí o no? Porque además de una enfermedad andan como arañas, y también uno que otro cristiano. No como arañas, sino como cucarachas fumigadas. Para un lado y para otro. No hay paz. Hermanos, si tienes a Cristo, debería haber paz. Hermano, conflictos vamos a tener. Persecuciones van a venir a nuestra vida. Dolor va a haber en nuestra vida. Traiciones las vamos a ver si traicionaron a Cristo. Amén. Amén, hermano. Amén. Promesas incumplidas las vamos a ver en nuestra vida. ¿Sí o no? Pero a mí, aquí mismo, en San Juan, capítulo 16, que también usted se sabe ese texto, les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién está la paz? En Cristo. Solteros, solteras, desesperados, no tienen paz porque están así solteritos, solteros. Yo tengo paz, yo estoy intranquilo. ¿Qué tal si viene Cristo y me muero soltero, soltero? Pues qué bendición. Se evita sufrimientos. ¿O no es cierto? Se evita sinsabores o sorpresotas. ¿Sí o no? Sí, los que están solteros se quieren casar, alguien dijo. Y los que están casados se quieren divorciar. Y ese es un movimiento que se está metiendo en las iglesias evangélicas. Por eso quiero comenzar aquí ya en la tarde, ¿verdad? Estudios para matrimonios. Porque es importante dar estudios para matrimonios. Hay iglesias que no tienen nada de esto. Sus escuelas dominicales son doctrinas, son otras cosas. Pero lo que necesita en la iglesia un gran cuidado son los matrimonios. Amén. Y vamos a comenzar acá. Voy a poner una lista ahí. Y los que están en la lista, pues les voy a hacer sus lecciones. Los que no están, pues van a estar escuchando nada más. Por eso voy a poner la lista ahí. Pero mire, hermano, dice Jesucristo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz. ¿Quién da la paz? Jesucristo. Hay gente que no tiene, le falta un poquito de dinero, anda todo desesperado. ¿O no es cierto, hermano? Viene cualquier cosa a su vida y todo desesperado. No, esto no tiene remedio ya. Tú por un lado, yo por otro. Yo quiero tener paz en mi hogar. Hermano, juntos, como matrimonio, podemos tener paz. Si nos sujetamos al Dios de paz. Porque Cristo da paz, hermanos. ¿O no es cierto? Jesús da paz. Dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no como la da el mundo. Y en la religión, ¿cuántas veces no escuchábamos al hombre decir eso? Y ellos ni siquiera conocen esta clase de paz. ¿Sí o no? Y ahí van con sus carritos por las calles. Ahí van con sus carritos. No tenemos un carrito de esos, ¿verdad? Subiendo a gente ni haciendo esto, eso. Pero tenemos el Evangelio de paz, que se necesita predicar en todas partes, hermano. No solamente un día a la semana, los ministerios, en todas partes. El Evangelio de paz. ¿Pues qué es lo que trae paz? ¿Paz por medio de quién?
de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y por medio del mismo Cristo tenemos paz en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Amén. Amén, hermano. Estos niños, no hay paz con estos niños. Pues usted denle el mensaje de paz. Ámelos, instrúyalos. Porque entre más se enoje con ellos y más les grite, más rebeldes se ponen ellos. Amén. Cristo no nos grita. Cristo nos dice lo que tenemos que hacer. Y si no hacemos lo que Él dice, entonces trata con nosotros. Y eso es lo que necesitan los hijos. Decirse de lo que tienen que hacer. Y si no lo hacen, ¿sí o no? O quitarles lo que más quieren. ¿Sí o no? Con la tabletita esa. Que hasta algunos viejitos ya tenemos una para sacar fotos. Y algunos sacan de aquí para abajo nomás. Sacamos una foto a mí ayer. Y nomás salió el Balú. Balú es un perro que tenemos ahí, ¿verdad? Un labradorcito. Bien cariñoso. Y le dije a mi esposa, sácame una foto. Y sí, le agarró la foto. Pero salió, parecía Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? Pues hay que tener paz, hermano. Son cosas que pasan. No son los de la televisión, pero son cosas que suceden. Hermano, la paz de Cristo no es paz material, sino espiritual. Por eso el mundo, sin Dios en sus vidas, no puede disfrutar de la paz de Cristo. No puede. Y un cristiano que no tiene a Cristo sentado en su corazón como su Rey, como su Señor, no va a encontrar paz. No la va a encontrar, hermano. Por mucho dinero que tenga, no lo va a hallar. Por mucha comodidad que tenga en carros, en muebles, en casas, lo que sea, no la va a encontrar. Porque la paz está en Cristo. Amén. Aunque sus hijos no le den ningún problema y todos le salgan profesionistas, no va a tener paz. Porque la paz lo da Cristo. Amén. Y muchos cristianos quieren tener paz, quieren tener tranquilidad, quieren sentirse bien con la copita social. No, es que como me siento, tengo que echarme una. Hermano, Cristo nos sacó de ese muladar, de ese chiquero, de ese lodazal. Nos lavó y nos limpió con la sangre de Jesucristo, hermano. ¿Para qué ensuciarla otra vez haciendo estas cosas? ¿Sí o no? Otros lo quieren encontrar con la musiquita. ¿Sí o no? Oh, qué paz tengo cuando escucho y ahí le pone, depende de su tiempo. Unos con los alegres del Terán, otros con las jilguerillas, otros con Marco Antonio, ¿qué? ¿Cómo se llama? Otros con quién, hermano, dígame. Y ahí le pone la música, los dandis, los Freddy's, los Panchos. Y qué paz, mira la que te va a dar Dios. Ahí no hay paz, hermano. Aquí está este ambiente no está muy bueno. Mira nomás este hogar. ¿Sabes qué? Arréglate y vamos a echar un dancing tú y yo. Vamos a bailar. Porque hasta pastores se van con las esposas, algunos de ellos, a bailar ya. Yo no tengo miedo, ¿sí, hermano? Porque tengo pruebas. Y yo no voy a comprobar. Pero se van con sus cónyuges a bailar. Y pasan una noche inolvidable en el mundo. La carne. ¿O no es cierto? Bien, se verá. Y después, peleándose otra vez. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, no, la paz la da Jesucristo, hermano. Y ahí en el hogar.
Y enséñenle a sus hijos que en Cristo hay paz, hermanos. Porque a veces hay hogares que no hay paz. Los hijos no ven paz. Porque los padres no tienen paz, primeramente con ellos. Amén. Y la paz ya la tienen ahí de Cristo. Es cuestión que la agarren y la pongan en práctica. La vivan, la disfruten, la gocen. Porque la paz de Cristo da gozo. Y el otro mensaje que vemos aquí fue un mensaje de entendimiento espiritual. Ellos no entendían perfectamente, hermanos. Acuérdense que el Espíritu Santo no estaba todavía sobre ellos. Y dice el versículo 44 de Lucas 24, dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, para que entendiesen estos discípulos el sentido de su aparición. Para que entendieran aquel mensaje que les había dicho allá cuando iban a Jerusalén, que era necesario que el Hijo de Dios padeciera, que fuera entregado, que lo entregaran y que lo mataran y que lo sepultaran y se iba a levantar de entre los muertos. Era para que entendiesen esas partes de las Escrituras y de las Escrituras del Antiguo Testamento que anunciaban la muerte y la resurrección del Señor, hermanos. Amén. Ellos entendieron entonces, hermano. Entendieron. Dice, y les dijo, así está escrito, 46. Y así fue necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo, ahí en Pentecostés. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Entonces entendieron, de veras, Cristo ya nos había dicho que iba a padecer esto. Ahora ellos empezaron a disfrutar la paz de Cristo, hermano. Y tú la puedes disfrutar, hermano. Tú la puedes disfrutar. Y es lo que estamos celebrando hoy, la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Fue un hecho, hermano. Amén. ¿Cristo está vivo o no está vivo? Está vivo. Lamentablemente quizás algunos se fueron al parque a apartar lugar. Yo no digo esta iglesia, quizás otras iglesias, apartar lugar porque ahí van a ir a buscar los huevitos. Un conocido mío, de allá de donde son los hermanos, a lo mejor escucha el mensaje se fue a cazar conejos allá en su tierra, pues, y miró una conejita que estaba echada. Así pues, ¿saben cómo se ponen los conejos abajo? Y dice, y no la maté. ¿Por qué? Pues no quería dañar los huevos. Dice, desde entonces, en la ignorancia lo que dijo. Creía que los conejitos ponían ¿qué? Y sabiendo que esa es una mentira satánica para nosotros. Usted sí sabe que los conejos no ponen huevos. Amén. Y el padre de mentira está engañando a muchos cristianos. Escuche bien. Esa influencia se está metiendo cada día más y más en las iglesias. Y muchos dejan de asistir a los servicios por andar en estas cosas. No están acá, pero al rato los va a ver en el parque. Yo espero que nadie de esta iglesia haga eso, hermano. Porque usted va en contra del Señor Jesucristo, de Dios, hermano, de las Escrituras. Amén. Porque hay una enseñanza detrás de esto. Y no hay ni el tiempo para explicarlo, y no es mi tema hoy. Pero a mí sí me da coraje, hermano. Coraje con ese festividad satánica, que es tan poderosa que hasta en los países de nosotros, que estaban tan apegados a otras cosas, ya están dejándose influenciar por eso. Si usted miró un montón de canastas con huevos por ahí, y no me extrañaría, fíjese bien, que en alguna casa de los hermanos que vienen a esta iglesia
y esté la canastita ahí, que acá no nos ve el pastor, pero te ve Dios, hermano, hermana. Y al que ofendes, lastimas, es a Dios. Y la palabra que violas no es la del pastor, es la de Dios. O a lo mejor hasta en el carro, por ahí hay una canastita. Pues que le caiga un rayo seco al carro ese. Pero les da risa, hermanos. Pero eso es lo que hacen a veces. En las mismas iglesias, en las escuelas dominicales, les llevan los huevitos pintaditos y todo eso. Y eso ya es de tiempo, es de años que yo sé eso. Por eso he luchado, hermano, para que aquí con nosotros, hermano, no suceda eso. Yo no sé el hermano Gustavo y hermana Eva, allá dónde van. Si Dios quiere, pues, allá a Rino, ¿verdad? Se van los hermanos a pastorear. Posibilidades. A lo mejor los hermanos andan brincando allá, ¿no? Pero allá es entre ellos. Especialmente el hermano. Él, ese hermano, es el responsable delante de Dios. Un amén, pues, para que entiendan, hermano. Hermanos, la gente sin Cristo no entiende el verdadero mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo ven de una manera en que la religión, la tradición y enseñanzas humanas lo han inculcado, lo han comunicado a través de las generaciones. Esta es una de las razones del por qué celebran la muerte y la resurrección de Cristo con tristeza, otros con fiestas, en donde alimentan simplemente su naturaleza egoísta. Donde yo vengo, del precioso Valle de Mexicali, de Tabasco Beach, allí, hermano, el sábado hacían sus fiestas y siguen haciendo, y le llaman el Valle del Sábado de Gloria. No sé si en sus terruños también es lo mismo. Estaba uno esperando que llegaran las puras 12 y ya tenía uno los orines del diablo ahí, viendo aquí, y las 12. ¿Sí me estoy explicando? Las tradiciones, hermanos. De ahí nos sacó el Señor, hermano. Y pasar a celebrar una fiesta todavía más ofensiva a Dios, qué triste para muchos cristianos. ¿Sí o no? Porque aquella, dijo Pablo y dijo Pedro, lo hacíamos por ignorancia. Pero ahora ya conocemos la verdad. Allá usted, hermano, lo que va a hacer de la puerta hacia afuera. Pero mi trabajo es enseñarle lo que la Escritura dice y mis convicciones muy personales, hermano. Amén. Pero tienen fundamento en la palabra de Dios. La gente sin Cristo en su vida vive con miedo a la muerte, tiene miedo al destino eterno, tiene miedo tanto al presente como al futuro. Para los verdaderos hijos de Dios, la resurrección de Jesucristo es motivo de gozo, ya que su resurrección ha traído muchas bendiciones a nuestra vida, hermanos. La vida eterna, sí, pero hermano, vidas cambiadas. Algunos quizás ahorita ya no viviésemos por el licor, ya no, sus cuerpos ya estuviésemos muertos, y lo más peor, estuviésemos sufriendo en el lago de fuego. Amén. Quizás algunos, como en el caso mío, encontré a mi esposa en Cristo. Amén. Muchos de ustedes aquí se casaron, tienen hijos dentro del cristianismo. Esos hijos no van a crecer como usted y como yo afuera allá, ignorando al Señor, haciendo cosas de hombres. ¿No es cierto? Invocando, ¿verdad?, con nuestros labios al Señor, pero Jesucristo es hipócrita, su corazón está bien lejos de mí, haciendo mandamientos de hombres. ¿Sí o no, hermanos? Antes de rodillas, unos, otros golpeándose. ¿Ya? El viernes que tiembla en México, 7.2. Yo estaba mirando las noticias que vienen de México.
Y llevaron las cámaras hacia Iztapalapa, o sea, al Cerro de la Estrella. No, hombre, los que andaban ahí preparándose para eso de la crucifixión, para un lado, para otro. Asustados. Pues, ¿dónde está, pues, la religión? ¿Sí o no? Hermano, hay un miedo humano. Pero ese miedo humano lo controla el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque el fruto del Espíritu es paz. Es amor, gozo y paz. Pero la paz de Cristo. Amén, hermano, hermana. Muchas bendiciones tenemos nosotros a causa de la resurrección del Señor. Tenemos paz para con Dios. Podemos entender el mensaje divino. En medio de las pruebas y tribulaciones tú puedes gozar de la paz de Cristo. Puedes vivir sin miedo al futuro. ¿Sí o no? Viene la muerte física, sí, pero es la entrada al cielo. Y tienes la capacidad espiritual para enseñar a otros cómo tener paz con Dios. Amén. Tú le puedes enseñar a otros cómo tener paz con Dios. Hazlo, hermano, hermana. Hazlo. No te quedes con ese mensaje. Tú ya lo aceptaste, ahora hácelos a otros. Amén. Que Dios me le bendiga. Gracias por estar acá. Vamos a levantar las ofrendas. Todos somos salvos. Los he mirado ya en otras ocasiones, ¿verdad? Vamos a levantar las ofrendas.